que generalmente es intrafamiliar. Y bueno, ya hace un tiempo atrás en Paraná se creó un equipo en Cámara Gesell, que está mi colega acá que va a hablar de eso, bueno, que cambió un poco la perspectiva, digamos, de esta cuestión. Entonces, en relación a la preocupación de Rubén, en relación al lugar de la víctima, y aparentemente, por lo poco que he leído en lo jurídico, el mismo código tiene un lugar diferente, la víctima y también el imputado. Y como todos pensamos que intentamos cambiar de caballo de montura, espero que sea así, yo quiero aportar un poco también mi preocupación por el lugar de la víctima, ¿no? Para tratar que en el proceso penal traten lo posible de colaborar con que deje ese lugar de víctima. Pero yo voy a explicarlo para que no quede tan en el sentido que el proceso penal no solo trate de no revictimizar, es una palabra que perdió su espesor, su peso, que todo el mundo es más o menos como los derechos del niño, tanto el acusado como el defendido hacen alusión a los derechos del niño, de los litigios de tenencia, los litigios de alimentos, y pierde su especificidad. El tema de no revictimizar me parece que es muy importante, pero yo creo que habría que intentar no solo no revictimizar, sino que durante el proceso de investigación, cuando hay una víctima de abuso sexual o una probable víctima, hay que intentar que en ese proceso el aparato judicial intente restituir subjetividad, ahí donde la subjetividad fue abolida. Porque la víctima de abuso sexual tiene bastantes cosas muy diferenciales a otro tipo de víctimas. En algún momento yo lo planteé a un camarista que me parecía que no deberían prescribir las denuncias de abuso sexual, y se agarró la cabeza, que te imaginas, nos vamos por locos con tantas denuncias. Porque tiene algunas características como que tiene que ver con el silencio, con que a veces lleva mucho tiempo para poder decirlo, años, que tiene que ver con, mi colega va a desarrollarlo un poco más, pero tiene que ver más con la indefensión original que tienen los niños, con la asimetría de poder, con que generalmente el victimario es un familiar directo, la mayoría de las veces quien debería encargarse de proteger a ese niño. Tiene que ver con que convive con el victimario, que no es lo mismo un asalto o un robo, que no estás conviviendo permanentemente con el victimario. Es decir, tiene muchas características que lo hacen diferente a otro tipo de víctima. Con lo cual, el tratamiento tiene que necesariamente ser diferente. Y el tratamiento judicial, no me estoy refiriendo solamente al tratamiento psicológico, tiene que intentar que ese niño o niña pueda en ese espacio decir algo de algún episodio vivenciado que no fue mediado por la palabra. Y ese decir algo no siempre coincide con una declaración tal como lo espera o lo necesita un juez o un fiscal. En este sentido, me parece que, por lo menos yo tengo la experiencia previa a la de Cámara Gesell, que es cuando se tomaban declaraciones un jefe de despacho o un administrativo o algún juez. Me resultó muy interesante la experiencia de las tomas de declaraciones de un juez y nosotros acompañando a ese niño o a esa niña y el juez tomándole declaraciones. Yo sigo insistiendo que eso tiene un valor muy importante, un valor simbólico muy importante para un niño que el mismo juez esté presente. Algunos de los cuestionamientos, más allá que yo creo que lo de la Cámara Gesell creo que fue un avance, hay dos cosas que me preocupan de la Cámara Gesell que tienen que ver con la distancia de la figura del juez, que queda detrás del espejo, que queda en otro lugar, y el consentimiento informado. Son dos cuestiones que me preocupan. Acá no venimos para discutir el tema de la Cámara Gesell, es más, los dos colegas estamos de acuerdo con que es la mejor manera de intentar, porque quien toma las declaraciones, mis colegas están pensando en que ese niño pueda decir algo que inscriba subjetividad, que inscriba algo de lo traumático, que pueda ponerle alguna temporalidad, porque nosotros suponemos que en el abuso intrafamiliar y en el incesto particularmente, creo que todavía no está nombrado en el Código Penal como incesto, ¿no? Que no es casual, sigue estando como abuso sexual, por eso poner agravado por el vínculo, lo cual es significativo, justamente porque es poner en cuestión una institución familiar y patriarcal, ¿no? Pero nosotros creemos que en los puntos de pericia que nos pedían a nosotros cuando los equipos técnicos que trabajábamos con la temática
de abuso sexual que ahora le piden a la gente de cámara Gesell, había puntos de pericia que ya los sabrán la mayoría de los que trabajan acá. Por ejemplo, si no tiene tendencia a la mendacidad, a la fabulación, grado de erotización, barbaridades que tal vez algún colega también le sugirió, si hay alguna animadversidad frente al imputado, una pregunta de tipo investigativo policial que la puede averiguar preguntando en el barrio, en la escuela, el juez o el policía la puede averiguar de cualquier manera. Creemos que no es la función nuestra, sino que además son preguntas que me parece a mí que más que investigativas terminan siendo casi acusatorias de la víctima. Y son preguntas que de por sí ya tienen una tendencia. Si tiene tendencia a la mendacidad o la fabulación, vos preguntar si es coherente, si es lúcida, si está dentro de sus cabales, por ejemplo, si está pleno delirio, obviamente vos vas a, creo que como psicólogo tenemos el deber de informar eso. Pero si tiene tendencia a la mendacidad o la fabulación, grado de erotización y otras preguntas que no me acuerdo hoy, pero por ejemplo, del orden de que insinuaban la seducción, y estoy hablando de esta época, no de la época que escribía Vigilar y Castigar Foucault. Sí, o si ¿no? un niño de 2 o 3 años puede ser influenciado. O si un niño de 2 o 3 años puede ser influenciado. Preguntas que no tiene sentido hacerlas porque ya todos sabemos que sí puede ser influenciado el niño, ¿no? También, desde el otro lado, están estas otras consignas que se dicen como eslogan, que los psicólogos a veces decimos como eslogan, sin poder ponerlas en cuestión o en tensión con la clínica. Por ejemplo, que los niños no mienten, lo cual yo me pregunto a los colegas cuando escucho que dicen que los niños no mienten, entonces son todos psicóticos. Porque la mentira es un modo en que el sujeto se constituye. Cuando el chico dice su primer mentira, es porque puede pensar que el otro no adivina su pensamiento. Es algo del yo, empieza a autonomizarse. O sea que si uno de nuestros hijos no miente, tenemos que preocuparnos, ¿no? Entonces digo, ahora, lo que nosotros decimos, o lo que quizás los colegas intentan decir, Volnov y toda esta gente que trabaja con el abuso sexual, que los niños no mienten, me parece que hay determinadas cosas de orden de contenido sexual que difícilmente un chico pueda fabular. Esta es una pregunta que siempre me hacen en los juicios orales, por ejemplo, respecto de la fabulación. ¿Un niño puede fabular? Y esto de que me metió por la cola de adelante, la cola... Estos términos son muy difíciles que un niño pueda fabular. Hay fantasías y fabulaciones universales, los Reyes Magos, Papá Noel, pero este tipo de fabulaciones son muy difíciles. Es más, lo que yo estuve pensando, que esto lo fui aprendiendo gracias a ustedes y a los juicios orales que hacen que uno tenga que buscar una manera de explicar ciertas cosas, porque hay cosas que no están en los textos, es que en realidad cuando un chico fabula generalmente lo hace tratando de inventar situaciones activas que él vivió pasivamente, fabula con ser Superman, con ser Batman, con ser superpoderoso. Es muy difícil que fabule con que alguien le hizo algo en lo cual le quedó en el lugar de totalmente objeto, ¿no? Entonces, si hay una fabulación, para mí va más por el lado de ese orden. Lo que digo, estas preguntas en realidad creo que sí revictimizan, eso es lo que quería decir, y que además no aportan a lo que nosotros pensábamos que tendría que ser restituir subjetividad, porque el incesto paterno-filial, fundamentalmente, destruye el orden genealógico, destruye la afiliación, la temporalidad, los lugares, madre, padre, hijo, hermano, abuelo. Asistimos a hijos que tienen hijos del padre, por lo tanto el padre termina siendo el abuelo, entonces hay algo de la legalidad jurídica y simbólica y paterna se quiebra. El aparato jurídico entonces no es cualquier aparato para hacer algo con esto. Digamos, si algún adulto subvertió ese orden, desde lo jurídico, nosotros tenemos que intentar que para ese niño encuentre otro adulto que vuelva a restituir ese orden. Eso sería restituir subjetividad, ¿no? Muchas veces se acusa al sistema judicial como un sistema que expropia subjetividad, ¿no? Vos tenés que ir a un divorcio y tenés que hacer un escrito por un abogado y tenés que decir que negás todo lo que te dice la otra parte. Yo trabajo en un juego de familia, realmente cuando leo lo que diga uno, niego que estuve de vacaciones, niego que hay unas fotos así que están en el Caribe, otras que están, pero no tiene otra que decir que niega eso en el proceso de defensa. Alguien que está imputado no tiene otra salida que decir que niega
para su defensa. El problema desde el punto de vista psicoanalítico, que de esta manera difícilmente un sujeto se puede hacer responsable. Y para nosotros un sujeto es sujeto en tanto entra la cadena de la deuda y la responsabilidad. O sea, la función de la pena tiene función si un sujeto puede asentir subjetivamente esa pena. Lo que ocurre cuando no ocurre esto, la pena lo que hace es redoblar el desafío del sujeto. Entonces sale de la cárcel con mayor rencor del que había entrado porque no asumió subjetivamente la pena. Ese es un tema, digamos, es todo un tema como para trabajarlo aparte que tiene que ver más con el victimario, digamos. Lo que digo, en lo particular del abuso sexual, lo que yo quería transmitir, de que me parece interesante estos cambios, el equipo de Cámara GESE creo que fue un avance a pesar de las resistencias de nosotros, de los psicólogos. Yo fui uno de los que me resistí, debo reconocerlo. Le soy franco, me resultaba un poco la cosa panóptica. No me gusta esto que a un niño lo estén detrás del espejo viendo 4 o 5 personas, me resulta un poco gozoso. No me gusta esta de la filmación, yo preferiría que sea de otro orden la toma de canción, pero sí me parece muy bien que lo haga un colega nuestro o alguien especializado en niños, porque pueda pensar en esto. Es como que ahora me estoy amigando un poco con la cuestión de la Cámara GESE. Pero siempre y cuando tenga el objetivo de no solo no revictimizar, sino restituir subjetividad. Un poco quería transmitir un poco esto. No me quiero extender porque mi colega va a hablar más específicamente de la Cámara GESE. Bueno.